Buenas tardes a todas y todos. El Gobierno del Estado de Yucatán agradece su asistencia y participación. Como parte del programa Sin Violencia en Contingencia, traemos para ustedes la plática Factores individuales protectores de la violencia. Mi nombre es Indra Ac de la Cruz. Yo voy a ser la ponente de esta actividad. Yo soy psicóloga, tengo una maestría en psicología criminológica y formo parte del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Le agradezco también a nuestro intérprete que nos estará acompañando durante esta actividad. Iniciamos con la presentación. Bueno, como les comentaba, el tema que vamos a estar revisando el día de hoy son los factores individuales protectores acerca de la violencia. Antes que nada, como ya hemos visto seguramente quienes nos han acompañado a lo largo de esta semana, ¿qué es la violencia? Sabemos que la violencia es ese uso deliberado, ya sea de la fuerza física o del poder, ya sea en amenaza o de manera efectiva contra nosotros mismos, contra otra persona o contra un grupo o comunidad. Y esta acción o esta omisión va a generarle o va a tener grandes probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones en las personas que sean las receptoras de esta violencia. Bueno, ya habíamos hablado también en otras ocasiones la diferencia entre la agresividad y la violencia. Creo que esto pues ya lo tenemos un poquito más claro. Y algunos elementos que tenemos que recordar acerca de la violencia es que la violencia no es natural, ¿no? A diferencia de las conductas agresivas que en algunas ocasiones se pueden presentar, porque la agresividad, si recordarán, es este aspecto innato que todos los animales tenemos. Nosotros como seres humanos también tenemos este tipo de conductas o podemos reaccionar de esta manera ante situaciones que son una amenaza hacia nuestra vida. Pero la violencia es algo que vamos aprendiendo, no es natural, no nacemos siendo violentos o con esta característica. Las vamos aprendiendo en las distintas interacciones que vamos teniendo con las otras personas de nuestros contextos. La familia, la escuela, nuestros trabajos, nuestra comunidad y la sociedad en general. Otro elemento de la violencia es que es intencional, ¿no? Cada acción u omisión que nosotros llevemos a cabo tiene esa intención de generar un daño en la otra persona. La violencia es dirigida. Se considera, ¿no?, a ciertas personas como más vulnerables, como débiles, y son a esas personas a quienes la persona generadora de violencia va de manera intencional generarle ese daño o lastimarlo. Va en aumento. Generalmente, y aquí remarcamos esta parte de generalmente, porque no siempre ocurre de esta manera, generalmente ocurre como una escalada de la violencia que puede ser como más sutil, invisible en algunos casos, que es la violencia psicológica, pasa muchas veces a la violencia física y hasta otros tipos, ¿no?, de violencia que ya son pues más graves, ¿no?, en nuestra integridad física. Sin embargo, les repito, esto es generalmente, no se da en todos los casos, ¿no? En algunos casos puede ocurrir que no pase, ¿no?, esa escalada y que se vaya directamente a las lesiones o incluso a la muerte. Y la violencia es un abuso de poder. Se da cuando una persona en una situación de superioridad o que se considera, ¿no?, como superior a otra, por eso también relacionado con esto, que se considera a los otros débiles, vulnerables, entonces pretende dominar, pretende controlar, manipular a esa persona o a ese grupo de personas. También hemos revisado en otras ocasiones que existen distintos parámetros de cómo nosotros podemos percibir, ¿no?, estas conductas violentas. Cuando hablamos de violencia podemos considerar en el rubro de violencia que se realiza contra nosotros mismos, y ahí estaríamos hablando de la violencia autoinfligida, que puede ser física, ¿no?, de la naturaleza tanto física, sexual, psicológica, privaciones o descuidos.
También tenemos la violencia interpersonal, que de hecho en las actividades que se han estado realizando durante esta semana, hemos estado revisando un poco acerca de esta violencia interpersonal y también de la violencia colectiva. Si recordarán en la actividad que tuvimos el lunes en la conferencia, se tocaron estos elementos de la violencia social, de la violencia colectiva, de la violencia en nuestra comunidad, ¿no? Y cómo nos impacta, ¿no?, a todos como sociedad. También revisamos, ¿no?, algo que tiene que ver más con esta parte de la violencia interpersonal en la comunidad, como la violencia en el ámbito escolar. Y ayer se tuvo la plática en relación a la violencia familiar. Entonces ya hemos visto, ¿no?, qué es lo que ocurre y cómo se presenta en estos distintos ámbitos y contextos de la violencia, y cuáles son todos estos tipos de violencia que van ocurriendo. En este caso ahora nos toca ver qué podemos hacer desde nosotros, cada uno de nosotros, estos factores individuales, qué es lo que podemos realizar, qué es lo que podemos llevar a cabo para evitar, ¿no?, tanto ser estos generadores de violencia como también ser receptores de estos distintos tipos de violencia. Para esto, entonces, tenemos que considerar que en nosotros se incluyen o se van relacionando tanto factores de riesgo como factores protectores, que estos pueden ser de nosotros, ¿no?, individuales, pueden ser de nuestro contexto, de la sociedad, y van relacionándose para ir formando nuestras conductas y cómo nos comportamos. Los factores de riesgo son esos aspectos, esas características que llegan a incrementar la posibilidad tanto de ser un generador de violencia como de ser un receptor de la misma. Y los factores protectores son los que vienen a contrarrestar a esos factores de riesgo, ¿no?, a inhibirlos, a reducirlos, a atenuar esa posibilidad que puede existir de ser generadores o receptores de esa violencia. Vamos a centrarnos en los factores protectores. Sin embargo, hay que tener muy en claro que el que exista un factor de riesgo no implica que se esté produciendo la violencia, porque aquí entran, ¿no?, esa gran capacidad que se tiene de los factores de protección, que vienen a contrarrestar a esos factores o a ese factor de riesgo que pudiésemos nosotros tener. Sin embargo, ¿no?, sí hay que tener también muy en claro, ser conscientes de que a mayor probabilidad de estos factores de riesgo, existe una mayor probabilidad de que se den estas conductas violentas a la par de otras conductas problemáticas, ¿no?, y que en algunos casos pueden llegar a ser conductas antisociales y delictivas. Entonces, los factores de riesgo son esos amortiguadores de los factores, los factores protectores son esos amortiguadores de los factores de riesgo. Vienen a ser esos elementos que nos van a ayudar a contrarrestar esos aspectos que a lo mejor nos están incrementando esa posibilidad o probabilidad de ser tanto generador o receptor de violencia. Si bien es cierto entonces que en nuestro contexto social tiene una gran influencia y puede tener una gran presión en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, en cómo nosotros nos vamos conduciendo en los distintos ambientes en los cuales interactuamos, hay que tener muy en cuenta que la decisión final siempre pasa por ser una toma de decisión personal. Y aquí es donde entran en juego ese papel de los factores individuales protectores, y en este caso hablando particularmente de la violencia. Es por esto entonces que las características individuales, ¿no?, esas características que tenemos cada uno de nosotros, tienen un gran valor tanto para que se dé ese inicio o esa probabilidad de iniciar con las conductas violentas, como para que se mantengan esas conductas violentas. Cada uno de nosotros le damos un significado y un valor a esas influencias de nuestro ambiente, de nuestros contextos, y también a los efectos que genera esa violencia tanto en nosotros como en las demás personas con las cuales convivimos.
Entonces, es un trabajo que tenemos que realizar con nosotros mismos para ir identificando estos elementos y ver de qué manera podemos ir cambiando y modificando estas conductas o estos factores de riesgo que probablemente tengamos. Algo que nos ayuda a entender un poco más esta relación entre los factores de riesgo, los factores protectores, estos elementos que influyen en nuestras conductas, es el modelo ecológico de la violencia, que considera, si bien que nosotros somos individuos y existen características, ¿no?, particulares de nosotros que son tanto protectoras como de riesgo para cierta conducta, también existen elementos que salen o están en nuestro entorno, en nuestro contexto, que van a tener una relación o interacción con cómo nos comportemos. Y ahí encontramos en nuestro contexto inmediato más cercano, pues en nuestra familia, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos de la familia que nos pueden ayudar, ¿no?, a salir de esas situaciones de riesgo, de violencia, o que pueden mantener esas conductas violentas que podemos estar desarrollando? En nuestra comunidad podemos encontrarnos desde estas instituciones como las escuelas, nuestros espacios de trabajo, nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros tal vez elementos o estas personas o figuras significativas de nuestra comunidad, que pueden ser muchas veces esas personas que nos ayudan a salir de situaciones difíciles en las cuales podemos estar. Y finalmente, pues, engloba, ¿no?, a todas estas estructuras y elementos la sociedad. Y aquí, de nuevo, podemos ver esos dos aspectos no polarizados. Tanto esos elementos de nuestra sociedad que nos van a ayudar y contribuir a que podamos desarrollarnos de manera pacífica, de manera de una convivencia social sana, una cohesión con los demás miembros de nuestra comunidad y de nuestra sociedad, hasta esos elementos que también pueden llegar a contribuir a que esto no ocurra, ¿no? Estas situaciones que pueden ocurrir de corrupción, de no respetar las normas, ¿no?, como nosotros como responsables de esta ciudadanía, ¿no?, en la cual nos encontramos, el que no respetemos estas normas, estas leyes, también contribuye a que vayamos normalizando este tipo de conductas. Y entre ellas, pues, están las conductas violentas. Entonces, ¿qué elementos, qué características nosotros podemos ir desarrollando, podemos ir mejorando para que se vuelvan estos factores protectores y puedan repeler a estas conductas violentas, puedan inhibir que se pueda desarrollar esto, tanto, recuerden, como generadores de violencia, como también probables o posibles receptores de esa violencia? Tenemos varios elementos, ¿no?, como el autoconocimiento, la automotivación, la autorregulación emocional, el desarrollar el pensamiento crítico, la empatía, las habilidades sociales y poder generar estos vínculos significativos, el poder tener herramientas para resolver conflictos que se nos puedan presentar a lo largo de nuestra vida, el manejar el estrés, saber cuáles son esas estrategias que podemos utilizar para sobrellevar situaciones que nos puedan estar generando niveles elevados de estrés, y un elemento también importante que es la resiliencia. Vamos a ir revisando cada uno de estos y qué es lo que podemos hacer para ir desarrollándolos en este momento de nuestra vida si a lo mejor no lo hemos hecho. El primero es el autoconocimiento. El autoconocimiento, pues, implica el conocernos a nosotros mismos, ¿no?, el saber esos elementos y aspectos, características de cada uno de nosotros, cada una de nosotras. Parece fácil, ¿no?, el decir, bueno, me conozco, pero esto implica un gran trabajo de introspección, que es esta conversación que tenemos con nosotros mismos, de poder saber quiénes somos realmente. Este autoconocimiento implica 3 elementos. El primero es la conciencia emocional. Y aquí es realizar, les decía, esa conversación con nosotros mismos, poder preguntarnos el ¿qué siento?, ¿no? ¿Cómo me siento en este momento?
¿Por qué me siento de esta manera? Muchas veces no realizamos este ejercicio de preguntarnos, ya sea si nos sentimos felices, si nos sentimos tristes, si nos sentimos enojadas. No hacemos muchas veces este ejercicio. Y es sumamente importante empezar a desarrollar este tipo de características y de reflexiones con nosotros y nosotras mismas para saber quiénes somos. ¿No? ¿Por qué me siento enojada? ¿No? Si estoy enojada, realmente es que estoy enojada, estoy frustrada, estoy estresada. ¿No? Identificar qué es lo que estamos sintiendo. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos de esta manera? ¿Qué pasa cuando me siento enojada? ¿Qué pasa cuando me siento triste? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo reacciono cuando ocurren estas emociones en mí, cuando se presentan estas emociones? Cuando estoy enojada, ¿qué cosas hago? A lo mejor aviento cosas, a lo mejor grito, a lo mejor me pongo a llorar. Son distintas reacciones que podemos tener ante una misma emoción. Por eso es importante no asumir y decir, bueno, es que ¿no? Si está enojada una persona, pues hace esto. Generalmente podemos atribuir que realiza ciertas conductas, pero eso no necesariamente es para todos, todas nosotras, ¿no? Es importante entonces generar esa reflexión y conocernos realmente. También implica, entonces, el que podamos tener esta relación entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. En este ejercicio de reflexión de qué es lo que pienso, cómo me siento y entonces cómo voy a reaccionar ante ese pensamiento y esa emoción que estoy teniendo en este momento. Otro elemento es la autovaloración. Y para generar esa confianza y esa valoración, que realmente nosotros tengamos esa autoestima, ¿no? Por ejemplo, implica que primero nos conozcamos, que sepamos cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Estas áreas de oportunidad, en algunos casos, por ejemplo, son las llamadas debilidades. Aquí lo percibimos como esas áreas, esos elementos, esas características en las cuales yo puedo mejorar, en las cuales se tiene esa posibilidad o probabilidad de ir desarrollándolas, ir mejorando y entonces en algún momento que se conviertan en fortalezas en mi vida. Entonces es importante, de nuevo, les repito, esa reflexión con nosotros mismos, esa conversación con nosotros mismos de decirnos, bueno, ¿en qué soy buena? ¿En qué soy bueno? ¿Cuáles son mis fortalezas en mi casa, como persona, en mi trabajo, en la escuela, en las distintas áreas en las cuales yo me desenvuelvo? Y también ser conscientes de qué es en lo cual yo tengo que mejorar, en cuál elemento, en qué característica yo tendría que trabajar para que deje de ser esa área de oportunidad. Y esto implica entonces que nos consideremos como que somos capaces, tenemos esa capacidad, esa competencia de aprender y de mejorar. Y no quedarnos en el simple hecho de, bueno, así soy, así seguiré siendo, ¿no? Sino tener esa conciencia, esa valoración de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestras competencias y saber que podemos mejorar, que podemos aprender y que podemos cambiar. Y la autoconfianza, que es ese alto sentido de nuestro valor. Si nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas, vamos a tener esa confianza para poder entonces desenvolvernos, ¿no? Y realizar esas actividades o esas acciones en las cuales sabemos que lo hacemos muy bien, que tenemos esa habilidad. Y esto obviamente implica que tengamos esa percepción clara de cuáles son nuestras capacidades, de cuáles son nuestras habilidades y nuestras competencias. Les repito, pareciera muy fácil, ¿no? Cuando hablamos de autoconocimiento, de conocernos a nosotros mismos, pero implica un gran trabajo interno, ¿no? Esa conversación con nosotros mismos para poder ir identificando cada uno de estos elementos. El siguiente es la automotivación.
¿Cuántas veces no nos hemos topado con personas que a lo mejor nos escuchamos que dicen, nunca podré ser bueno en esto, nunca podré mejorar en tal cosa, ¿para qué lo intento? ¿Para qué me esfuerzo? Si yo ya sé que va a ser de esa manera. A lo mejor incluso nosotros mismos, nosotras mismas, nos hemos dicho o hemos pensado eso en algún momento de nuestra vida. Y aquí es donde entra este elemento importante que es la motivación, pero motivarnos nosotros mismos. Esto implica ciertos elementos o ciertas características a desarrollar, como el impulso del logro, es decir, el que sepamos o tengamos, nos pongamos metas claras, metas medibles, ¿no? A corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? Dependiendo de cómo vayamos construyendo nuestro plan de vida y trabajar para cumplir con esas metas. No solamente decir, bueno, quiero en un año hacer esto, tener esto, bueno, pero ¿cómo voy a lograr eso? ¿Qué tengo que hacer? Eso implica entonces el esforzarnos para mejorar en esa meta, para lograr ese objetivo, pero también tener ese compromiso, esa capacidad de asumir esas responsabilidades, de realizar esas acciones que tenemos que llevar a cabo para lograr eso que queremos. Y que no se quede únicamente como yo quiero hacer esto, sino, bueno, ¿qué tengo que hacer para lograr esto? Ya aplicar, ¿no? ese compromiso, esa responsabilidad para poder lograr realmente nuestras metas y nuestros objetivos. También aquí implica tener esa iniciativa, ¿no? De tener esa confianza de proponer cosas nuevas, actitudes, acciones, estrategias que a lo mejor no habíamos planeado, que no habíamos pensado. Y esto se relaciona mucho con el elemento que vimos hace un momento, que es esa autoconfianza. Si yo sé que lo puedo hacer, bueno, pues entonces me aviento y propongo para que se genere ese cambio. Y el optimismo, que es ese elemento que nos va a llevar a persistir en nuestros objetivos, en el logro de esas metas, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que se nos puedan presentar. Es importante considerar que este optimismo debe ser un optimismo realista, ¿no? Si nosotros de entrada nos hemos puesto metas realistas, metas claras, metas alcanzables, estos objetivos que hemos ya desmenuzado y desglosado de cómo los podemos lograr, va a ser mucho más fácil entonces ir identificando esas dificultades, esos obstáculos que se nos pueden presentar y entonces ir generando esas alternativas de solución. Bueno, salió mal esto, pero tengo estas capacidades, tengo estas fortalezas, tengo el apoyo de ciertas personas. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar esas herramientas que tengo a mi favor para sobrellevar esta situación, para salir de esa dificultad y de ese obstáculo que tengo en este momento? Otro elemento es la regulación emocional. Esta regulación emocional también es algo que siempre, de lo que siempre hablamos y que siempre decimos, que bueno, tenemos que regular nuestras emociones, tenemos que controlar nuestras emociones, ¿no? Muchas veces se habla de controlar. A mí no me gusta utilizar el término controlar porque ya hemos como introyectado y hemos pensado que controlar siempre lo relacionamos con algo negativo, ¿no? Como algo que nos va a limitar. Entonces, al hablar de regular nuestras emociones o de gestionar nuestras emociones, implica que no estamos evadiendo nuestra emoción, no estamos negando nuestra emoción. Es decir, habrán situaciones, habrán momentos en nuestra vida en donde vamos a sentir tristeza, en donde vamos a sentir enojo, en donde vamos a sentir dolor. Pero la regulación emocional o la gestión emocional implica el saber qué voy a hacer con esa emoción, cómo voy a reaccionar ante esta emoción que estoy sintiendo. Entonces ahí ya implica esa toma de decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Me siento triste, ¿cómo voy a reaccionar ante esta tristeza? Me siento enojado, ¿cómo voy a reaccionar ante este enojo que estoy sintiendo, que estoy experimentando?
Un elemento importante es pensar antes de actuar, ¿no? Sobre todo cuando sentimos enojo, cuando sentimos ira, cuando sentimos miedo. Es difícil que cuando la emoción impera, cuando la emoción nos embarga, no pensemos claramente. Es un elemento, eso es algo muchas veces natural, ¿no? Que ocurre en nuestro cerebro y que tiene una explicación, ¿no? Cuando se limitan esas habilidades, ¿no? De nuestro pensamiento ante emociones que están como muy cargadas, ¿no? Las sentimos como muy presentes. Y por esto es que debemos o tendríamos que empezar entonces a desarrollar estrategias o actividades para poder detener, ¿no? Esa emoción, ¿no? O identificar cuando esa emoción ya está desbordándose y que puede ocasionar que reaccionemos de cierta manera que no es la mejor ni para nosotros ni para las personas que están a nuestro alrededor. Y en algún momento tal vez podamos entender, comprender que en algunas personas esto tal vez no pueda hacerse de manera individual, o sea, que yo no pueda tener por mis características, por las experiencias, por el aprendizaje que he tenido, estas herramientas. Y entonces ahí toca, ¿no? Cada uno de nosotros decir, bueno, no puedo solo, no puedo sola, necesito ayuda. Y es entonces cuando tendríamos que acudir a esos profesionales o especialistas que nos ayuden a encontrar, descubrir cuáles son esas estrategias que nos van a servir a nosotros, ¿no? De manera individual y particular para ir gestionando nuestras emociones y poder reaccionar de una manera positiva, constructiva, ¿no? Correcta ante situaciones, ¿no? Que pueden sacarnos, ¿no? De estas ideas o pensamientos que son los mejores en determinado momento. Y también implica tener esa flexibilidad para responder y para adaptarnos a los cambios, ¿no? Muchas veces los cambios nos generan frustración y esa frustración se va a convertir, ¿no? En conductas a lo mejor violentas. Entonces aquí implica el trabajar con eso, trabajar con nuestra adaptabilidad, con nuestra flexibilidad ante las situaciones que estén ocurriendo en nuestro entorno. Tenemos que entender que hay situaciones que se salen de nuestro control, que no vamos a poder controlar porque no quedan en nosotros. Y entonces toca trabajar el cómo yo manejo esas situaciones que no puedo controlar en mi vida o en mi contexto. Otro elemento son las habilidades sociales. Aquí es importante entonces ir desarrollando características o competencias como una comunicación asertiva, la escucha activa, empezar a establecer vínculos significativos con personas cercanas a nuestro contexto, a nuestro entorno, y generar esa colectividad, ¿no? El colaborar, cooperar, ¿no? Con los demás miembros de nuestros contextos, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Voy a hacer hincapié en dos elementos que son la comunicación asertiva y la escucha activa. La comunicación asertiva es uno de esos elementos muy importantes en nuestra vida porque muchas veces si no implementamos una comunicación asertiva es lo que nos va a llevar a generar conflictos, discusiones en nuestras relaciones interpersonales. Podemos tal vez relacionarnos o comunicarnos de manera agresiva, de manera violenta o por el contrario, de manera pasiva y sumisa. Lo ideal es que vayamos desarrollando esta comunicación asertiva. La base de la comunicación asertiva es el respeto. Sí, yo demandar y exigir que se respeten mis ideas, mis pensamientos, pero también respetar a la otra persona. Que no solamente quede en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, sino también en lo que piensa, dice y cree la otra persona. Aquí hay unos elementos que podemos utilizar para ir empezando a desarrollar esta comunicación asertiva si a lo mejor en este momento no la tenemos. Y es algo que se conoce como mensajes yo y que inicia así literal con yo, ¿no? Yo me siento, ¿no? Cuando
en cambio me gustaría que. El hablar en primera persona, es decir, yo me siento, expreso lo que estoy sintiendo, esa emoción que está generando esa acción o esa conducta de la otra persona. Y puede ser, yo me siento molesto. Y describimos, explicamos esa acción, esa situación de manera respetuosa que la otra persona realizó o dejó de realizar y que por eso nos sentimos de esa manera. Y entonces yo puedo decir, yo me siento molesta cuando prometes llegar temprano y te demoras. Entonces yo ya expliqué el por qué me siento de esa manera. Y ahora continúa o sigue el generar ese acuerdo. En cambio, me gustaría que proponer ideas, decir lo que nos gustaría que pasara. Y entonces quedaría de esta manera. Yo me siento molesta cuando prometes llegar temprano y te demoras. En cambio, me gustaría que cuando te atrases o tengas algún otro compromiso, me avises. Esto implica, obviamente, antes de hacer ese ejercicio con nosotros y nosotras mismas, de identificar qué es lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Esa conciencia emocional de la cual hablábamos al inicio. Y el otro elemento es la escucha activa. La escucha activa es realmente prestar atención a lo que la otra persona nos está comunicando, nos está diciendo, y el objetivo es comprender o intentar comprender lo que la persona nos está comunicando. Muchas veces pasa, ¿no? Y es muy común que existan costumbres o acciones que nosotros realizamos que dificultan el que realmente llevemos a cabo una escucha activa. Por ejemplo, cuando no nos interesa el tema del cual nos estamos hablando, pues muy probablemente estemos ahí y estemos oyendo lo que nos están diciendo, pero no estemos prestando atención, porque no nos interesa de lo que nos están hablando. También puede ocurrir que interrumpamos a la persona al hablar. Cuando interrumpimos, ¿no? Es cuando queremos decir, ¿no? Muchas veces esto ocurre cuando estamos en una discusión con una persona. Nosotros ya tenemos, que se relaciona mucho con este elemento, una idea preconcebida. Si estamos enojados, enojadas, si estamos en una discusión, muy probablemente no vamos a escuchar a la otra persona. Nos quedamos en nuestra idea, en lo que nosotros pensamos, en lo que estamos sintiendo, y todo lo que vayamos diciendo y expresando va a ir en relación a eso que ya pensamos, que ya creemos. Y nos cegamos, si lo queremos ver de esa manera en ese momento, y no dejamos incluso hablar a la otra persona y la interrumpimos. Una actitud corporal pasiva, ¿no? Es diferente, ¿no? Nosotros lo podemos sentir si estamos del otro lado, cuando percibimos que una persona nos está prestando atención, cuando está atenta a lo que le estamos diciendo, su lenguaje corporal, ¿no? Cómo está sentado, qué gestos son los que realiza, qué ademanes cuando nos está escuchando, son muy distintos a cuando una persona no le interesa lo que le estamos diciendo, ¿no? Que puede estar incluso relacionado con este otro elemento que es crear o tolerar las distracciones. Que es muy común, por ejemplo, en la actualidad, que estemos hablando con una persona y que la otra persona esté con el celular. Este es un distractor enorme cuando estamos interactuando, comunicándonos con otra persona. Y le está dando a entender a la otra persona que no nos interesa realmente de lo que nos está hablando, porque no le estamos prestando esa atención. Permitir que las emociones bloqueen nuestro mensaje, ¿no? Cuando estamos muy enojados, o incluso muy tristes también, esto puede hacer que no percibamos, ni siquiera queramos entender lo que la otra persona nos está diciendo, porque en ese momento no vemos más allá de lo que estamos sintiendo. Y las ensoñaciones, que muchas veces se relaciona cuando no tenemos interés en el tema. Y es cuando, por ejemplo, muy probablemente les ha pasado
¿no? Nos haya pasado que estamos hablando con alguien y si no nos interesa lo que nos está diciendo, empezamos a pensar en otras cosas, ¿no? ¿Qué voy a hacer después de terminar de hablar con la persona? Al rato que llegue a mi casa, ¿qué serie voy a ver? ¿No? O tengo este pendiente y entonces no empiezo a pensar en ese pendiente y no le estamos prestando atención realmente a lo que nos está diciendo la persona. Y esto es algo muy común que nos ocurre y que no lo percibimos como que no le estamos atendiendo, o que incluso estamos faltándole al respeto a esta persona porque nos está compartiendo algo importante para él o para ella. Entonces, todos tenemos opiniones de las cuales podemos aprender, ¿no? Todas, cada una de nosotras, cada uno de nosotros tiene opiniones, tiene ideas, tiene pensamientos que comparte y de las cuales a lo mejor no estamos de acuerdo, no compartimos en su totalidad, pero de las cuales podemos adquirir algún aprendizaje, nos podemos llevar algo y eso irlo introyectando en nosotros, en lo que nosotros somos, en lo que nosotros pensamos y creemos. Esto se relaciona mucho con este otro elemento, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico implica que exploremos todas las alternativas y consecuencias de una situación, de una idea, de una creencia, de un pensamiento, que vaya más allá de nuestra propia experiencia, ¿no? Muchas veces nos podemos topar con personas que nos dicen, bueno, es que esto es así, ¿no? Y es así porque yo lo digo, porque yo lo pienso, porque yo lo creo, ¿no? Aquí nos estamos topando con estas características que no permiten el desarrollo de ese pensamiento crítico. Cuando pensamos críticamente, pensamos o consideramos todas las posibles ideas, creencias en relación a un tema que estamos tratando. Y no solamente es considerarlo, sino informarnos, ¿no? Analizar esa información que tenemos para saber cuál es la que es confiable, cuál es la verídica, cuál es la verdadera, ¿no? A cuál le podemos dar ese peso y entonces ya formarnos nuestros propios criterios, sustentados con esos conocimientos, con esa información. Aquí entonces implica el que juzguemos si hay razones suficientes, relevantes y aceptables para hacer algo, para creer algo, para pensar algo. Esto implica, entonces, lo más importante, que tengamos esta mente abierta, ¿no? Esta apertura a que existen otras ideas, otras creencias, otras actitudes, ¿no? de las demás personas. Recuerden que cada uno de nosotros, cada una de nosotras nos vamos formando por las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, por los aprendizajes, por los conocimientos, ¿no? Y cada uno de nosotras, cada una de nosotras, tenemos características particulares. Entonces, hay que entender esto, que no todos van a pensar igual que yo y que tengo que respetar y tolerar, ¿no? Esas ideas distintas, esas emociones distintas, ¿no? Tener esa mente abierta. Formularnos preguntas. Si nos dicen algo, escuchamos, vemos cierto tema, cierto aspecto, alimentar esa curiosidad que teníamos desde pequeños, ¿no? Si conviven o han convivido con niños, con niñas, es muy común que los niños y las niñas pregunten acerca de todo, ¿no? Hay una etapa de desarrollo en la cual es como las preguntas, ¿pero por qué esto? ¿No? ¿Y cómo se hace esto? Eso es algo natural en cada uno de nosotros y muchas veces se va coartando conforme vamos creciendo, porque nos van diciendo, no, pues no preguntes, tú haz lo que yo digo, ¿no? Entonces vamos dejando de alimentar esa curiosidad que es natural en nosotros los seres humanos. Aquí entonces implicaría empezar a hacer eso, empezar a preguntarnos, a cuestionarnos acerca de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que percibimos, de lo que nos dicen los demás, de lo que vemos en las redes sociales. E informarnos entonces de fuentes confiables, ¿no?
Si algo nos genera duda, algo nos genera como, ¿realmente será eso? ¿No? Que nos hace pensar y cuestionarnos, pues entonces hay que informarnos, hay que investigar, hay que buscar esas fuentes en donde podemos encontrar información acerca de ese tema, acerca de ese tópico. Y empezar entonces a comparar la información. Compararla obviamente en estos parámetros de cuál es la que nos proporciona información que es confiable, información que es válida. Y entonces, al hacer todo este ejercicio, ya podemos tener una postura acerca de ese tema, acerca de esa información, pero es una postura sustentada. Ya no es es porque yo lo pienso, porque yo lo digo, sino porque yo lo pienso, porque existe esta evidencia que sustenta lo que yo creo, lo que yo pienso. Entonces, esto es fundamental irlo desarrollando, irlo promoviendo desde las infancias, desde niñas, niños, adolescentes. Y en este momento de nuestra vida, nosotros como adultos, como personas adultas, y a lo mejor es una área de oportunidad, ¿no?, que tenemos, pues ir desarrollando, repito, esa mente abierta, esa curiosidad, ese indagar e investigar con fuentes confiables para generar nuestra postura. La resolución de conflictos, que hay que entender que el conflicto es parte de nuestra condición humana. El reto está en entonces desarrollar estrategias constructivas, ¿no?, de cómo superar esos conflictos que se nos pueden presentar. Les decía hace un momento, hay situaciones que no podemos controlar, que se salen de nuestro control y que muchas veces pues, pueden generar estos conflictos. Implica entonces el saber cómo yo reacciono a esas situaciones y cómo las puedo solucionar. Aquí, de nuevo, entonces implica hacernos ese ejercicio, ¿no?, esa conversación con nosotros mismos, de cómo nos sentimos ante este conflicto, ante este problema que estoy teniendo. Cómo generalmente respondo cuando ocurre este problema o ha ocurrido anteriormente este problema. Y algo importante es cuándo lo tratamos de resolver. Muchas veces cuando tenemos conflictos o situaciones problemáticas, las vamos dejando pasar, las vamos evadiendo, ¿no?, como no están, no existen, no quiero pensar en eso. Y eso que va ocasionando que a lo mejor ese problema o esa situación, ese conflicto, que era una cosa pequeñita y que con una acción podríamos solucionar, va creciendo, 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 porque no lo atendemos en el momento oportuno. Y entonces ya no eres un problema pequeñito, sino que ya se vuelve en un gran problema y que incluso puede ocasionar o generar otros problemas. Entonces aquí un elemento importante a considerar es cuándo tratamos de resolver el problema. El estrés, o manejar las situaciones estresantes. Al igual que los conflictos, sabemos que el estrés se encuentra en nuestras vidas. Es algo habitual y cotidiano, ¿no?, actualmente. Y es esa respuesta que da nuestro cuerpo, que es natural, que es automática, ante situaciones que podemos percibir como amenazantes o como desafiantes. Cualquier cambio que ocurra en nuestra vida nos va a llevar a tener que adaptarnos. Y ese tener que adaptarnos es lo que nos va a generar muchas veces estrés, ¿no?, porque es algo que se sale de lo habitual, que se sale de nuestro control. Hay algo importante que tenemos también que considerar, es que el estrés llega a ser necesario en nuestra vida cuando ese estrés nos lleva a activarnos, ¿no?, cuando percibimos ese estrés como desafiante y entonces realizamos esas acciones, esa adaptación, ¿no?, a la situación que está generando ese cambio en nuestra vida. Pero ojo, existen situaciones, ¿no?, que no nos generan ese bienestar o ese aspecto positivo del estrés.
Y es cuando el estrés se encuentra en nuestra vida de manera prolongada, cuando pareciera que todos los días y todas las acciones que llevamos a cabo en nuestro día nos generan estrés. Estamos en ese estrés constante en todo el tiempo, en todo momento. Y es cuando hablamos de ese estrés crónico. Y ese estrés crónico llega a afectar a la vida de las personas, porque puede repercutir en desgaste físico, en crisis de llanto, ¿no? Podemos encontrarnos a lo mejor personas o nosotras mismas, que en algún momento de nuestra vida lloremos y ni siquiera sepamos por qué estamos llorando, ¿no? Y es cuando explota, ¿no?, esa situación de ese cúmulo de emociones y de situaciones estresantes que hemos tenido en un tiempo, ¿no?, prolongado, en un tiempo crónico, ¿no?, y que se ha intensificado. Y también, ¿no?, tenemos entonces aquí que identificar ante qué estímulos se presenta el estrés, qué situaciones, qué contextos, qué personas nos generan estrés. Porque puede ocurrir que existan personas que nos generen estrés, ¿no? Entonces, ir identificando esto. ¿Qué nos genera ese estrés? ¿Cómo se manifiesta el estrés en mi vida? ¿No? Les decía en otra plática, a lo mejor cuando yo estoy estresada, lo que ocurre es que se me cae el cabello, ¿no? Se me empieza a caer el cabello. Yo cuando estoy estresado, me da colitis. Yo cuando estoy estresada, empiezo a presentar problemas en la piel, ¿no? Y existen un sinfín de manifestaciones que cada una de nosotras podemos ir, ¿no?, identificando cuando existen estas situaciones estresantes. Y también algo importante a considerar es cuándo aumenta. Porque les decía, a lo mejor si presentamos estrés en algún momento de nuestra vida, pues puede eso ayudarnos a activarnos, a generar acciones. Pero cuando ya se empieza a intensificar, cuando a lo mejor ese malestar estomacal ya se convierte en una colitis, en una gastritis, entonces ahí ya es como esta alerta que nos está dando nuestro cuerpo de decir, está pasando algo y necesitamos hacer algo para que ese nivel de estrés vaya disminuyendo. Un elemento también importante, ya de los últimos que vamos a revisar, es la empatía. La empatía es esa conciencia que tenemos de los sentimientos, pero también de las necesidades de las otras personas. Y podemos ir desarrollando la empatía en distintos niveles, de distintos tipos. La empatía cognitiva implica el que entendamos, asumamos, comprendamos las perspectivas de otras personas. Y esto se relaciona muchísimo con el pensamiento crítico. Entender que no todos piensan igual que nosotros. La empatía emocional implica el conectar con otras personas. Muchas veces cuando pensamos en empatía, en esta es en la cual estamos pensando, ¿no? Cuando llegamos incluso a sentir lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Si vemos a alguien, por ejemplo, a quien queremos mucho y que está sufriendo, que está llorando, podemos llegar a empatizar emocionalmente y experimentar incluso nosotros esa emoción que está sintiendo la otra persona. Podemos llegar incluso a llorar, ¿no?, compartiendo eso que está sintiendo la otra persona. Y la preocupación empática, que es la que nos va a llevar a generar acciones, a ocuparnos de los demás, a ayudarles, a buscar que se genere ese bienestar en la persona. Esta preocupación empática es muchas veces esa base del altruismo, ¿no? El que queramos o el que busquemos llevar a cabo acciones en favor de las demás personas. Y las vamos a ir promoviendo en acciones, ¿no?, en casa, por ejemplo, que sean ejemplo para los más pequeños, las más pequeñas, ¿no? Desde cubrir las necesidades, por ejemplo, de las mascotas, de los animales de compañía, el realizar acciones como ir a donar, ¿no?, alimento o aspectos que sean necesarios, que se requieran para alguna situación en particular, por ejemplo, estos desastres naturales que han estado ocurriendo, ¿no?
El llevar a cabo ese tipo de acciones va contribuyendo a que vayamos desarrollando esa empatía y que se vaya enseñando esa empatía en las niñas y los niños. Y algo importante en la empatía es que consideremos la retroalimentación constructiva. Muchas veces cuando hablamos con otra persona, criticamos, pero criticamos desde lo destructivo y decimos lo que está haciendo mal o por qué está mal esa persona. Tendríamos que aplicar esta empatía y retroalimentar constructivamente. Es decir, qué es lo que está ocurriendo y cómo esta persona puede cambiar, puede mejorar. Esto ayuda a las demás personas a reforzar sus habilidades y potenciar sus capacidades. Decirle qué es lo que está haciendo bien, cuáles son sus fortalezas y qué es en lo que tendría que mejorar, cuáles son esas áreas de oportunidad. La empatía también nos va a llevar a emitir conductas prosociales y reparadoras. Es decir, cuando nosotros llevamos a cabo una conducta que ha generado un malestar, un daño, angustia, dolor en otra persona, el que reparemos eso, llevar a cabo esas conductas, ¿no?, que nos van a hacer que esta otra persona deje de sentirse de esa manera, ¿no? Que no solamente es disculparnos, sino que esas disculpas, que eso verbal, vaya acompañado de acciones. Y por último tenemos la resiliencia, que la resiliencia es esa capacidad que podemos desarrollar para salir adelante y para resistir en los momentos de adversidad. Uno de los autores más importantes en este tema es Cirulin, ¿no? Él experimenta y es como ese vivo ejemplo de la resiliencia, porque atravesó en su infancia situaciones muy difíciles, ¿no?, en el Holocausto, ¿no? Era uno de estos niños, ¿no?, que fueron rescatados y salvados de esta situación que ocurrió, ¿no?, con el nazismo. Entonces, él ya en esta etapa adulta empieza a describir, ¿no?, qué es esta resiliencia y cómo se va dando la resiliencia. Es ese proceso, entonces, que nosotros tenemos para ir adaptándonos a las situaciones adversas, a las situaciones difíciles que se nos pueden presentar en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo se va desarrollando? Desde pequeños, desde niños, niñas, es importante que se vaya generando ese vínculo afectivo seguro con nuestros cuidadores, ¿no? El que los niños y las niñas puedan confiar en que existe una figura que va a estar ahí para ellos y para ellas. Y con esto, ¿no?, quiero, ¿no?, hacer hincapié en estos cambios que están ocurriendo de la crianza, esta crianza respetuosa, en esta disciplina positiva, que va encaminado a esto, a que se genere ese vínculo afectivo seguro con niños y niñas, cambiando ese chip, ¿no?, que teníamos de los castigos, de reprimir, ¿no?, y de generar como esas conductas violentas en niños y niñas. Como personas ya adultas, ¿podemos desarrollar esta resiliencia? Sí la podemos hacer. Al igual que todos estos elementos y factores que hemos revisado, la resiliencia es un elemento que podemos desarrollar si a lo mejor no lo tenemos en este momento. Es un proceso dinámico. Va a ir cambiando, va a irse presentando dependiendo de los factores que vayan estando en nuestra vida, desde los sociales, como son nuestro contexto familiar, desde nuestro entorno cultural, si tenemos estas redes de apoyo, estas personas que son importantes en nuestra vida, desde la situación económica también, hasta aspectos físicos, las ideas y pensamientos que tenemos ante las situaciones adversas que se nos presentan, hasta elementos que podemos ir desarrollando para generar esos aspectos fisiológicos y bioquímicos para contrarrestar a lo mejor ese dolor, ese sufrimiento que estamos teniendo. Y algunos elementos que nos van a servir para desarrollar esta resiliencia son más que nada los que hemos estado revisando.
autoconocimiento, autoconfianza, desarrollar la empatía y esas relaciones interpersonales significativas, ver de manera positiva las situaciones que se nos presentan. Pero recuerden siempre con este positivismo realista. Ser flexibles y adaptarnos a las distintas situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Ser tolerantes ante esos cambios, ante esas situaciones que se salen de nuestro control. Creatividad para ir modificando, buscando estrategias, ¿no?, de cómo sobrellevar esas situaciones que estamos viviendo. Y algo que menciona mucho también este autor es vivir en el presente, ¿no? Vivir en el pasado únicamente nos genera culpa, ¿no? Y vivir o tratar de vivir en el futuro únicamente nos genera ansiedad. Entonces, vivir en el hoy, ¿no? Buscar qué son esos elementos y esas cosas que nos van a ayudar para que en este momento podamos generar ese bienestar emocional en nuestra vida. Y finalmente nos toca entonces desaprender esas conductas violentas, si a lo mejor las hemos desarrollado en nuestra vida, para aprender alternativas constructivas y sanas de cómo relacionarnos con las demás personas con las cuales interactuamos. Y entonces tenemos nosotros, nosotras como personas adultas, esa responsabilidad de promover el desarrollo de estos factores protectores desde la infancia. Si no queremos, viéndonos en ese espejo, si a lo mejor nuestra vida ha sido difícil y hemos tenido este tipo de conductas tanto como generadores como receptores, y no queremos que esto ocurra en esos niños y niñas que están en nuestro contexto inmediato, es nuestra responsabilidad trabajar para que eso no ocurra. ¿Y cómo lo hacemos? Promoviendo estos factores en ellos. Bueno, con esto concluimos la parte de la explicación y de la información y tenemos unos minutitos para pasar a algunas preguntas que nos han hecho en la transmisión de Facebook Live. Aquí Miguel Wicap nos dice, ¿qué tipo de ayuda puede recibir una persona que tiene una autoestima muy baja? Aquí es importante, debido a las características muy probablemente de esta persona, que no perciba esas situaciones, esos elementos en los cuales es bueno o es buena, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos que son sus fortalezas? Entonces nos toca a nosotros como personas que estamos alrededor, ¿no?, esas personas, esa red de apoyo que tiene esta persona en particular, hacerle ver cuáles son sus fortalezas, ¿no?, en qué es bueno, en qué es buena y en qué puede mejorar, darle ese apoyo y esa ayuda, que a lo mejor hay algún elemento, alguna característica que sí tendría que mejorar. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿En dónde puedo encontrar a lo mejor actividades, cursos, para que esta persona vaya desarrollando esas capacidades, esas habilidades? Y si nos topamos a lo mejor con situaciones o personas en las cuales, a pesar de realizar todo esto, continúa en ese tipo de percepción hacia sí mismo o hacia sí misma, entonces sí les invitaría a buscar ayuda profesional, ¿no? Tratar de canalizar con algún psicólogo o alguna psicóloga que entonces ya realice esta estrategia de intervención individual, personalizada, considerando todos los elementos del contexto y de las características de esta persona. La siguiente nos dice Tika Toba. ¿Cómo puedo ser asertiva o asertivo con una persona que todo el tiempo es agresivo o agresiva y que no permite un diálogo sano? Algo que tenemos que entender de la comunicación asertiva es que queda en nosotros. Es nuestra responsabilidad ser asertivos. Ya como lo tome la otra persona, ahí ya no tenemos el control. Les decía que hay cosas que se salen de nuestro control. Si a pesar de nosotros realizar estas estrategias que hemos visto, como por ejemplo el mensaje yo, el decir qué siento, por qué me siento de esta manera y qué podríamos hacer para cambiar esta situación que está ocurriendo,
y no existe una respuesta positiva de parte de la otra persona, o que incluso se cierra y ni siquiera quiere escuchar lo que nosotros queremos decir, entonces ya es cuestión de nosotros y trabajar con nosotros, saber identificar si queremos continuar con ese tipo de interacción, con ese tipo de relación. También invitaría, como en la pregunta anterior, tal vez a la persona, ¿no?, requiera de este apoyo profesional, ¿no?, para darse cuenta de cuáles son esas repercusiones que le está generando en su vida el llevar este tipo de interacción o de comunicación agresiva, ¿no?, para con nosotros. Entonces, hacerle ver las cosas, y si de plano pues no hay un cambio, entender que nosotros ya cumplimos con nuestra responsabilidad y que la responsabilidad de cambiar o de modificar es de la persona. Les decía al inicio de la plática, es una toma de decisión personal. Podemos nosotros, que estamos alrededor, contribuir, apoyar, ayudar como esas personas, ¿no?, de apoyo a esta persona, ¿no?, pero no podemos hacernos responsables de lo que la otra persona haga, diga, piense o sienta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo le hago entender a un joven adolescente que no se deje influenciar en sus amistades y use el pensamiento crítico en la toma de sus decisiones? Esta es una pregunta muy importante, muy interesante, porque tenemos que entender también cuál es este proceso de la adolescencia, ¿no? Recuerden, ¿no?, si aquí estamos personas adultas, hagamos esa retrospección y pensemos, ¿cómo éramos como adolescentes? ¿Qué pensábamos? ¿Qué sentíamos? ¿No? Eso nos va a poder dar o entender, tener este panorama un poquito más amplio, ¿no?, de ser empáticos y empáticas con las y los adolescentes. Algo importante, tanto en niñas, niños y adolescentes, es que en este contexto un poquito más neuropsicológico, el poder desarrollar ese pensamiento crítico, esa regulación emocional, implica un puente entre ciertos elementos de nuestro cerebro, que son nuestro sistema límbico, que es en el que se van a generar nuestras emociones de acuerdo a los estímulos que recibimos, y nuestra corteza prefrontal. Y algo que tenemos que tener en claro es que niños, niñas y adolescentes no tienen completamente, ¿no?, ya estructurado su corteza prefrontal, a diferencia de nosotros como adultos. Entonces, no tienen esas capacidades para poder dimensionar, entender y comprender y poder regular sus emociones. Por eso nos podemos topar, por ejemplo, con niños que si no se hace algo que ellos quieren, por ejemplo, puedan reaccionar haciendo berrinches, ¿no?, gritando, llorando, porque no tienen esa capacidad para poder regular sus emociones de manera independiente, por sí mismos, por sí mismas. Y entonces ahí entra nuestra responsabilidad, como les decía en la última diapositiva, como adultos, de ir dando esas estrategias, esas actividades, esos parámetros de cómo el niño, la niña y el adolescente sería mejor que se comportaran, ¿no?, que reaccionaran ante esas emociones. En el caso del pensamiento crítico con adolescentes, es irles inculcando esta parte de la curiosidad, de investigar, de la mente abierta, del que existen, les decía, otros elementos y otras posturas, que investiguen. A lo mejor nosotros podemos ayudarles y decir, bueno, aquí están estos lugares, estos escenarios en los cuales tú puedes informarte acerca de lo que está ocurriendo. Y entonces sí, tener esta interacción, ¿no?, utilizando la comunicación asertiva, informándole acerca de todos estos elementos. En algunos puede ser más fácil que en otros, ¿no? Sí, desde pequeños y pequeñas se ha inculcado este pensamiento crítico o estos elementos del pensamiento crítico. Pero, les repito, si no los tenemos en este momento, no quiere decir que nunca los podamos desarrollar.
¿no? Estamos en el momento de generar ese cambio para ir, pues, más adelante desarrollando estas habilidades o estos factores, si lo queremos ver como factores protectores, para no solamente, en este caso, el pensamiento crítico nos va a ayudar a prevenir la violencia, nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En saber cuáles son esos elementos, esos aspectos que están sustentados, que tienen evidencia y de los cuales nosotros podemos argumentar, creer y pensar. Y no irnos únicamente, como muchas veces pasa actualmente, con lo que vemos en las redes sociales, que ese es un elemento importante de la desinformación, ¿no? Cuando vemos algo en redes sociales y lo creemos, ¿no? Y actuamos, decimos, nos guiamos con eso que estamos percibiendo en la red social y no vamos más allá, no investigamos si eso que estamos leyendo, que estamos viendo, que estamos escuchando en la red social, tiene un sustento, es real, ¿no? O es una nota que se ha distorsionado, es una nota que no tiene fundamento, ¿no? Implica entonces ese trabajo con nosotros, el darnos a esa tarea de investigar, de buscar, ¿no? No es fácil, porque es más rápido que nos vayamos con lo que vemos en la red social. El investigar, el comparar, el hacernos de esa postura, ¿no?, crítica, implica un trabajo, ¿no? Y es algo que entonces tenemos que ir promoviendo, ¿no? El ir desarrollando estos factores. Y ya nuestra última pregunta nos dice, ¿qué recomienda para desaprender y orientar a desaprender? En ocasiones estamos tan acostumbrados a realizar ciertas reacciones que ni se tiene consciente que es violencia. Sí, esto implica, ¿no?, ese aspecto de que hemos normalizado la violencia, de que realizamos ciertas acciones o incluso tenemos ciertos pensamientos y creencias que creemos que es lo normal o lo que se espera. Aquí, ¿qué recomiendo? Pues desarrollar este elemento que acabamos de revisar, que es el pensamiento crítico, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, a este autor en una conferencia que nos hablaba de la resiliencia y hablaba de la empatía. Y él decía, ¿cómo podemos nosotros ir enseñando a los niños, a las niñas a ser empáticos? Bueno, si no podemos hacer que convivan o que interactúen con personas distintas a sus contextos para que vean y entiendan que existen otras cosas distintas a lo que han vivido, podemos utilizar otras estrategias, como por ejemplo ahorita que no tenemos esa opción de convivir, ¿no?, con otras personas por la parte de la pandemia. Él proponía realizar, y es una estrategia que ellos realizan, por ejemplo, en Francia, en los preescolares y primarias, darles a los niños actividades, ¿no?, como por ejemplo ver documentales, ver videos, en donde él decía, algo muy básico, ¿no?, que pudiese ser en la cuestión de la religión, entender que existen otras religiones, ¿no?, que otras personas creen en otros aspectos, ¿no?, y que eso va guiando su vida. Mostrarle a los niños que existen otros niños en otras culturas, en otros países, que viven, ¿no?, y que perciben distintas situaciones. Dicen, los niños es una actividad muy importante que podemos ir desarrollando. Y aquí, ¿no?, como estamos en situación de contingencia, que muchas veces pues utilizamos estas actividades, ¿no?, visuales, ¿no?, auditivas con los niños, poderles darles estas otras perspectivas, ¿no?, que no se queden únicamente con lo que vivimos en nuestro contexto inmediato, sino que vayan percibiendo otras realidades que se viven en otros espacios, en otros tiempos. Entonces, eso también aplicaría para con nosotros, ¿no?, adultos, personas adultas, entender que existen otras realidades, que ir desarrollando nuestra empatía, ¿no? Y algo que se menciona en una de las diapositivas, que si a lo mejor hemos realizado acciones que han generado un daño,
¿no? O un aspecto que ha generado dolor en otra persona, llevar a cabo acciones que reparen eso, ¿no? Les decía, no quedarnos únicamente en el disculparnos, porque eso es únicamente, ¿no?, algo verbal. Llevarlo a acciones y conductas. Y esas acciones y conductas es lo que nos van a ir contribuyendo a que se vaya dando este cambio de desaprender, ¿no?, esas conductas violentas que a lo mejor realizamos en este momento de nuestra vida. Implica mucho pensamiento crítico, implica mucho el desarrollo de la empatía, ¿no?, qué es lo que genera lo que yo realizo en la otra persona, ¿no? ¿Cuál es el impacto de mis palabras, de mis conductas, ¿no?, en la otra persona, en las otras personas? Bueno, con esto estaremos concluyendo la actividad del día de hoy. Les agradecemos su presencia, les invitamos a participar en las demás actividades como parte del programa Sin Violencia en Contingencia. Les recordamos también que la siguiente semana estaremos tocando otra temática, que en este caso es la cultura ciudadana. Podrán obtener su constancia si se inscriben y participan a todas las actividades de la semana. Les compartiremos el link para el registro en nuestras redes sociales. Síganos a través de Facebook, Instagram, Twitter como CEPREDEI para mayor información. Les agradezco de nuevo su presencia. Le agradezco también a nuestro intérprete Ángel por estar con nosotros en esta actividad y que pasen excelente tarde. Hasta luego.